El día de hoy en la balanza se encuentra con nosotros la doctora Verónica Patricia Gómez Schultz. Su cargo es por la magistratura en el Tribunal de Disciplina Judicial. Muchas gracias por su tiempo y por su disponibilidad, doctora. No, al contrario, gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Todavía tengo un pendiente, no he hecho mi tesis de doctorado, estoy en eso, entonces ya dentro de poco espero ya poder tener ese cargo, bueno, no cargo, sino grado. Bueno, independientemente Ujú. este último grado, es abogada por la Escuela Libre de Derecho, tiene especialidad en Derecho Constitucional Electoral y bueno, eso junto con todos los talleres y demás formación que ha tenido a lo largo de los años. Si, o sea, retrocediendo en el tiempo, ¿qué es lo que la motiva y cómo elige para empezar la carrera de Derecho? Fíjate que esa historia es bien bonita porque en realidad yo no quería estudiar derecho, yo quería estudiar ingeniería química, nada que ver. Y bueno, tenía un amigo en la preparatoria que me dijo que él quería estudiar derecho, que iba a pedir informes a la Escuela Libre de Derecho y que si lo acompañaba a pedir informes. Y entonces yo lo acompaño, pido informes y cuando salimos, o pedimos informes, cuando salimos le dije, oye, suena bien la escuela. En mi familia no hay nadie, o sea, en ese entonces no había abogados. Entonces yo no sabía si era una buena escuela, una mala escuela, ¿no? Entonces yo salí y le dije, oye, suena bien tu universidad. Y me dijo, ¿por qué no metes tus papeles? Le dije, pero es que yo quiero estudiar ingeniería química. Me dijo, no pasa nada, o sea, metes los papeles, te hacen una entrevista y después te dicen si pasas o no, o sea, ni siquiera hay un examen. Y le dije, bueno, no, de esas cosas que uno hace en su adolescencia. Y resulta que voy a la entrevista, paso la entrevista, yo ni me acordaba, la verdad, de ver los resultados, y me habla mi amigo y me dice, oye, ¿qué crees? Ya nos aceptaron en la libre. Y yo, pues era a ti, porque yo básicamente no es lo mío, ¿no? Para no hacerte la historia tan larga, me doy cuenta que pues la ingeniería química a lo mejor tampoco, pues creo que muy joven uno tiene que decidir la carrera, no tienes todavía todos los elementos para saber qué quieres, entonces a lo mejor dije, bueno, no ingeniería química, pero sí psicología, pero no, pero a lo mejor arquitectura, porque mi mamá era arquitecta. Total que yo traía la cabeza hecho un lío y se me viene el tiempo encima y entonces yo digo, bueno, pues universidad ya tengo, ya estoy aceptada en la libre y que me inscribo. ¿Y qué crees que me gusta? Y no solo me gustó, me encantó y me apasionó el derecho. Entonces, bueno, pues yo dije, si no paso el primer año en la libre, si yo repruebo una materia, no me cambio de carrera, porque eso ya lo tenía muy claro, pero me voy a otra universidad. Y entonces, bueno, llego a primero, mis exámenes de primero y pues no reprobé nada y paso a segundo y no repruebo y paso a tercero. Y así, total que terminé la carrera de derecho, que me encantó, la verdad, pues y ya no me arrepentí, fue una gran experiencia, sigue siendo una gran aventura en mi vida y aquí estoy. ¿Cuál considera que ha sido el mayor reto hasta el día de hoy? Mi mayor reto profesional, yo creo que ha sido mantener mi despacho por 30 años. Yo empecé muy jovencita, tengo 53 años. Mi despacho lo fundó en el año de 1995, o sea, bien chiquita, recién acababa de terminar la universidad, y un poco lo empiezo. No quiero decir jugando porque parecería que no hubiera sido un compromiso, sino que yo lo que quería hacer era irme al extranjero a estudiar. Hasta el día de hoy no he podido hacerlo porque yo decía, nada más termino este asunto y me voy. ¿Y Y nada no? más termino este asunto y me voy. Y así llevo 30 años y no me he podido ir. Entonces llega el primer asunto prácticamente sin querer. Yo estaba esperando ya la fecha de titulación. Yo tenía un amigo que trabajaba en un banco, le llega una clienta con un caso dramático y me dice, ayúdale, no tiene recursos para pagar. Y yo le digo, oye, pero pues yo no, o sea, ahorita no estoy trabajando, no tengo un jefe que me supervise. Me dice, mira, la verdad es que yo creo que o sea, sería una buena experiencia para ti, le podrías ayudar, ya has trabajado como pasante, en fin, ¿no? Y entonces empiezo a ayudarle a esta señora y esa señora fue mi clienta número uno y esa uno me trajo al dos y al tres y así fueron llegando los clientes poco a poco hasta que me hago abogada de una agencia de coches y esa agencia de coches me dice, oye, necesito una factura. Y yo, ¿una factura? ¿Qué es eso? O sea, como que, ¿cómo le hago? Y entonces
Entonces, bueno, tomo la decisión de constituir mi despacho en el año de 1995 y aquí estoy. Entonces, ese reto para mí ha sido difícil, es complicado, más siendo mujer. A lo mejor todas se identificarán un poco conmigo porque sí tenemos que hacer un trabajo doble, un esfuerzo doble, porque a veces como mujer un poco, pues dice, no, prefiero un hombre que me defienda o te tienes que aguantar y pasar por muchas cosas, ¿no? Acosos de jueces o de magistrados o de contrarios en fin, ¿no? Que en lugar de preocuparse por lo que estás diciendo o por el escrito que presentaste o por las posiciones que estás haciendo Ujú. en una audiencia, se preocupan por ver si traes la falda corta o si traes la falda larga o si tienes buena pierna o no tienes buena pierna. Entonces, ese tipo de cosas, pues ha sido todo un reto profesional que te vean con seriedad siendo una persona joven. Yo agradezco muchísimo a todos los clientes que durante 30 años tuvieron la confianza en mí, porque bueno, pues empecé muy jovencita y vas adquiriendo la experiencia con el tiempo, o sea, no hay otra forma de adquirir experiencia. Y hay un cliente que tuve que confió en mí desde muy temprana edad y él me recomendaba mucho y decía, yo no sé si sea buena o sea mala, pero honesta sí es. Y Y ya entonces, lleva mucho de gane con eso. y la verdad es que eso cuando me lo dijo la primera vez, yo decía, no sé si reír, llorar, enojarme, porque por un lado era una flor, pero por el otro lado decía, bueno, pero pues sí también soy listilla, sí también soy listilla, ¿no? Entonces ese pues creo que ha sido como mi reto profesional. Menciona que con el despacho 30 años, a lo largo de 30 años, probablemente esta pregunta va a ser, no sé si difícil, pero ¿recuerda algún caso que haya marcado su visión respecto a la justicia? Un caso justo o injusto que ya sea que le haya tocado dirigir o bien ser testigo de, pero que lo haya marcado muy Fíjate que sí, profundamente. tengo un caso que es emblemático y de hecho, a lo mejor si hoy lo platico, la gente no verá la complejidad del caso en su momento, pero en ese entonces no teníamos, o sea, no se había dado la reforma del 2011, ¿no? Que tiene que ver con derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, pues no teníamos lo que hoy tenemos, no teníamos las resoluciones que hoy tenemos de la Suprema Corte, en fin. Entonces, el caso es el siguiente, llega a verme un señor y me dice que su esposa falleció hace unos meses, lo deja viudo con dos hijos, un niño de 5 años y una niña de 12, y le acaba de llegar una demanda reclamándole la paternidad del niño, ¿no? Había alguien que decía que era el padre biológico del niño. Y además exhibía un acta de nacimiento del niño. Entonces, ese niño tenía dos actas de nacimiento. ¿Cómo? No me preguntan, pero tenía dos actas de nacimiento con dos padres diferentes. Eh, Cuando yo veo la demanda, era un viernes, me acuerdo muy bien, estábamos en un café en Polanco y le dije, dame este fin de semana para ver si lo voy a tomar o no lo voy a tomar, porque no sé ni por dónde. O sea, realmente es un caso como complicado, complejo, ¿no? Y era en el Estado de México. Entonces me da la demanda, empiezo a estudiar el asunto y una vez que termino el estudio, le hablo el lunes, porque además yo no quería que él perdiera el tiempo por si yo no llevaba el asunto, pudiera tener no tiempo para otro abogado. Entonces le hablo el lunes y le dije, sí lo tomo. El error que cometió mi contraparte para nosotros fue no tener esta visión de ver al niño como un ser humano. La demanda venía planteada como si fuera una cosa. Imagínate que fuera un coche y que el coche tiene dos facturas y entonces, pues, ¿de quién es el coche? ¿No? Básicamente así estaba planteada la demanda. A lo mejor le estoy como un poquito exagerando, pero como para que quede claro. Entonces yo dije, a ver, pues no me piden ni guarda y custodia, no, o sea, como que hay cosas que son muy básicas que no me están pidiendo. Y entonces yo lo primero que hago es que pido la guarda y custodia del niño y me conceden esa guarda y custodia. Y dije, bueno, por lo menos ya esta guarda y custodia provisional ya la tengo, ¿no? O sea, ya. Y esa guarda y custodia se quedó firme. Sigue el juicio, empieza a avanzar el juicio y llega un punto en el que al niño le hacen un dictamen pericial y en el dictamen, cuando se lleva a cabo el dictamen pericial en materia de psicología, era un juicio ya oral, está la perito y le dicen al niño en ese momento de ya para entonces 6 añitos que tiene dos papás.
y hubieras visto los ojos de plato del niño como diciendo, ¿cómo tengo dos papás? Y entonces él decía, es que eso no es posible. O sea, estaba tan chiquito que decía, eso es imposible, porque mi papá y mi mamá estaban casados. Y yo, ¿cómo, por qué voy a tener un papá? ¿De dónde? ¿No? Y entonces en esa audiencia le empiezan a explicar de una manera terrible que pues hay alguien que pone una semillita y hay alguien que riega la plantita y que hay un señor que puso la semillita y otro que regó la plantita. No, o sea, cuando yo vi esa audiencia yo quería llorar, llorar, porque se imaginan que es que a un niño de 6 años le digan en una audiencia con unos perfectos desconocidos que tiene dos papás y que además esos dos papás se están peleando por él. No, o sea, fue terrible. Y entonces pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, finalmente el asunto llegó a la corte y después de 6 años la corte resolvió que el niño se quedaba con su papá biológico, a pesar de que el papá, perdón, el niño se quedaba con su papá de crianza, no con el biológico, aunque el biológico lo había registrado primero, anulan esa primera em, acta de nacimiento del niño y no le conceden ningún derecho al papá biológico. Hay dos votos en contra, ¿no? Y esos dos votos se hacen votos particulares y lo que decían es que el niño tenía derecho a convivir con su papá biológico y saber su origen. Digo, el origen ya lo sabía, el niño ya conocía muy bien, bueno, no que tratara con él, pero ya lo había visto 20 veces en las audiencias, porque además no sé por qué en el Estado de México lo llamaron y lo llamaron y lo llamaron. Entonces el niño ya conocía muy bien la situación y bueno, ese fue como la forma en la que se terminó resolviendo este juicio. Entonces, sí, para mí fue un juicio que me marcó, fueron muchos años de juicio, fueron 6, 7 años. El niño hoy les puedo decir que tiene 18 años, es un niño, es un adolescente, ya un joven, muy contento, estudia en el extranjero, es un chavo súper exitoso, el papá me sigue mandando de vez en cuando alguna fotito, ¿no? Y a mí me da pues muchísimo gusto haber podido contribuir en la defensa del niño, sobre todo, ¿no? Porque pues al niño lo iban a sacar porque el papá biológico no era ni mexicano, se lo iba a llevar a otro país, lo iban a separar de su hermana, de su escuela, de su casa, de su entorno. Entonces, la verdad es una historia que a mí me marcó para bien y sí me sacó muchas canas verdes en su momento. 6 años, sí. ¿Considera que el sistema de justicia en México es accesible para todos? El sistema de justicia en México no es accesible para nadie y en especial para ciertos grupos, ¿no? Como pueden ser niños, niñas, adolescentes, personas con alguna discapacidad, adultos mayores, gente de escasos recursos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complejo. Si tú piensas que para una empresa multimillonaria, transnacional, es difícil, imagínate un ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia en México es nulo, prácticamente. Si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿en qué se centraría? Yo creo, y por eso a lo mejor empieza un poco mi respuesta de por qué el Tribunal de Disciplina, hay que voltear a ver a los jueces. O sea, yo conozco muy bien la parte del justiciable, porque todo el tiempo estoy tratando con mis clientes y sé cuáles son sus quejas, cuáles son sus demandas. Yo sé que nos falta a nosotros como abogados, pero hay que voltear a ver a los jueces. Hay que ver si tienen salarios correctos, hay que ver si no están siendo, por ejemplo, acosadas. Hace poco me contaban de un magistrado que tiene 17 denuncias de acoso. 17 es muchísimo. Y yo digo, bueno, ¿cómo una persona puede seguir trabajando dentro del Poder Judicial Federal con 17 denuncias de acoso? O sea, una puede ser que sí sea de venganza, te gustan dos, 17 es que es demasiado. Entonces, ¿por qué una persona tendría que trabajar en un ambiente en el que está siendo acosada? ¿Por qué tendrían que obligar a que fueran vestidas de cierta forma a las personas que trabajan dentro de un juzgado federal? Entonces yo creo que hay que voltearnos y preguntarle, ¿no? A las personas que trabajan dentro del Poder Judicial, ¿qué necesitan? ¿Necesitan capacitación? ¿Necesitan más tiempo para estar con su familia? Porque evidentemente todos necesitamos de eso, necesitamos espacios de recreación, necesitamos espacios para estar con nuestra familia, ¿no? Si perdiste un familiar,
qué te van a dar, ¿no? O sea, tienes tiempo para estar en el velorio, cuántos días, si tienes una licencia de maternidad, etcétera. Entonces, en realidad yo creo que hay que un poco voltearnos y preguntar qué es lo que está pasando. ¿Te apasiona tu trabajo? ¿No te apasiona tu trabajo? ¿Lo estás haciendo por rutina? ¿Qué necesitas? Entonces yo creo que ahí hay un gran nicho de oportunidades, el voltear y preguntarle a la gente que está trabajando dentro de los juzgados y los tribunales colegiados qué requiere. ¿Y qué cree que es más urgente? ¿Que se mejore la capacitación de jueces, de todo el personal, o que se fortalezca el acceso a la justicia de los sectores vulnerables en el país? Mira, yo creo que en cuanto a capacitación, yo no me quejaría tanto. O sea, yo creo que la escuela judicial ha hecho un gran trabajo. Me parece que hay buenos cursos en diferentes materias, inclusive. Ahorita estoy yo tomando un curso para docentes del Poder Judicial. Entonces, sí se preocupan por la capacitación. Creo que es más importante el acceso a la justicia. Para mí esa sería la bandera que hoy necesitamos, que la justicia nos llegue a todos. Y con este nuevo tribunal de disciplina judicial, ¿quién se va a encargar de vigilar a los que imparten justicia? Y Justo una el de las, tribunal. ajá, y una de las preguntas o de los miedos que están más palpables es si no hay riesgo de que la disciplina se convierta en una herramienta de control, o cómo es que se equilibra el castigo con la garantía de una independencia judicial. Fíjate que como que yo creo que lo que está haciendo hoy mucho ruido es el nombre. En realidad, hoy tenemos un Consejo de la Judicatura que hace cosas muy similares. ¿Qué va a hacer el Tribunal de Disciplina? ¿Qué no va a hacer el Tribunal de Disciplina que hoy sí hace el Consejo de la Judicatura? Toda la parte de administración, todo lo que tiene que ver con recursos. Y entonces creo que en el momento en el que al Consejo de la Judicatura le quitan esa parte de manejar el recurso Mm. y lo dejan únicamente para ver lo que tiene que ver en enfocarse a la gente que trabaja dentro del Poder Judicial en cualquier nivel, le quitan mucho trabajo, le quitan muchas responsabilidades y se puede enfocar a realmente a los jueces, ver si están cometiendo algún ilícito o están cometiendo alguna arbitrariedad o no están impartiendo justicia como se debe, no están yendo a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa es una gran ventaja. Ya él habrá otro órgano que no se elige, no hay elección popular para él, que se encargará de la administración. Y en términos de opinión pública, ¿debería tener algún peso en estos procesos o la justicia se tiene que aislar del ruido externo? Yo creo que la justicia se tiene que aislar del ruido externo lo más que se pueda. Yo creo que es imposible aislarla al 100%, porque bueno, somos seres sociales, somos seres políticos y no nos podemos mantener alejados, pero debe de ser lo más independiente y lo más imparcial que se pueda. Y si tuviese que elegir tres valores que la han acompañado y que al día de hoy son su fortaleza, ¿cuáles serían estos tres valores? Fíjate, yo creo que sería la honestidad, la responsabilidad y la disciplina. Si tuviese la oportunidad de cenar con algún personaje histórico, en esa cena, ¿qué le preguntaría a ese personaje? Híjole, hay un personaje que yo admiro mucho, no por, o sea, por la capacidad que tuvo de cambiarse de un bando a otro, que es Antonio López de Santana. Yo decía, ese hombre ha de haber sido carismático, simpático, porque lograba irse de un bando a otro. Entonces me encantaría sentarme con él y aprenderle un poquito y decirle cómo le hiciste para convencer a tanta gente y andar de un lado a otro. No, y además con las historias que se cuentan, ¿no? Al menos que en la escuela nos ha tocado aprender, que ya dirán, bueno, que la historia se cuenta por los vencedores y quién sabe qué cosas no nos habrán dicho de este personaje en específico. ¿Qué cree que es Claro. peor, doctora? ¿Un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Yo creo que cualquiera de las dos cosas son terribles. Pero un inocente en la cárcel me parece que sería peor, porque todavía el culpable a lo mejor va a ser alguna reincidencia y tendremos una segunda oportunidad, porque muy probablemente el que nace, el que comete un primer delito cometerá un segundo. Entonces, me parece terrible que haya gente inocente en la cárcel. Finalmente, para usted, ¿qué significa hacer justicia más allá de aplicar la ley?
Híjole, tendríamos que analizar en un contexto bien grande porque aplicar la ley nos vamos y nos quedamos cortitos, porque tenemos derechos humanos que no necesariamente están en una ley, que pueden venir, que digo, a lo mejor si hacemos un símil, pueden venir una convención o pueden venir nada más por el hecho del nacimiento de una persona. Entonces, no podemos aplicar a rajatabla la ley. Ya inclusive hubo una reforma al artículo 17 constitucional que es más importante el fondo que la forma. Entonces, híjole, me parecería que sí debemos ya de enfocarnos más a ser menos legalistas, menos aplicadores de la ley y más impartidores de justicia. Doctora Gómez, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Para mí ha sido un placer.